Hidroituango, la joya de oro de Antioquia, la obra maestra que le va a dar empleo a los colombianos, el proyecto de energía más grande del país, la apuesta más ambiciosa de la ingeniería colombiana. Ha sido desde siempre muy polémica. Y no es solo porque desde hace un mes está a punto de reventar. Si se han terminado un capítulo de La Rosa de Guadalupe que dura 1 hora, no se pierdan esta telenovela que dura unos 15 minutos. Hidroituango es una represa que se está pensando desde los 60. En los 80 empezaron los primeros estudios para ver si era posible hacer una obra de este tamaño, porque es una obra monstruosa. La presa es 9 pisos más alta que la Torre Colpatria. La cantidad de agua que recibe es como si llenara más de 1 millón de piscinas olímpicas. Va a ocupar 3.800 hectáreas sobre el río Cauca y afectaría a 12 municipios de Antioquia. Lo primero que encontraron los estudios es que esta zona es propensa a sismos y la roca sobre la que se construiría la represa es muy frágil y había que tratarla con su avena. 20 años después de esos estudios empezaron a tramitar la licencia ambiental. Este es un trámite que hay que hacer para saber cómo esa obra va a afectar el medio ambiente y cómo se podrían compensar esos daños. Y desde ahí fue un tire y afloje que 9 años después terminó en licencia ambiental. ¡Nice! Bueno, ni tan nice porque desde ahí la licencia se ha modificado 24 veces. Se han abierto 8 grandes investigaciones porque se han hecho cosas al revés que no estaban planeadas. Y algunas de ellas han terminado en acusaciones serias y en formulación de cargos. Las hidroeléctricas son claves en Colombia porque el 70% de la energía del país viene del agua. Pero resulta que las hidroeléctricas como Hidroituango, que son de gran tamaño, a pesar de ser muy útiles, tienen impactos gigantes en el ambiente. Primero, hacen que el río empiece a quedarse sin nutrientes, porque cuando se estanca el agua en una gran represa, las tierras de ahí para abajo pierden fertilidad y los cultivos tendrían que cambiar. Segundo, se disminuye el número de peces y eso podría extinguir. Y le quita las oportunidades a los pescadores que viven de eso. Tercero, hacer una obra como esta implica que se talen un resto de hectáreas de bosque. En este caso el más afectado es el bosque seco tropical, que ha sido uno de los más cascados. Cuarto, se mueren los animales que viven ahí, como aves y mamíferos que no se pueden adaptar a ningún otro ecosistema. Y sí, esto pasa con todas las hidroeléctricas y por lo general muchos de esos daños se compensan. Pero ahora imagínense lo que pasa con Hidroituango, que equivale a 33 hidroeléctricas de mediano alcance. A eso sumen las 33 que ya operan en la cuenca del Magdalena Cauca, de donde salen el 80% del PIB y el 70% de los cultivos del país. O sea, si usted le da mucho palo a estos ríos, pues termina afectando la economía del país entero. El otro lado de la historia es que Hidroituango va a generar el 17% de la energía del país, que si no se hace por allá en el 2022 estaremos pasando angustia, que sin esta represa no podremos abastecernos. Pero no es tan cierto que vaya a generar el 17% de la energía del país de un tacazo, porque esta vaina toma tiempo. Algunos investigadores dicen que para 2021 va a generar entre el 7 y el 12% de la energía del país. No se trata de satanizar las hidroeléctricas, en todo el mundo las necesitamos para vivir, pero no va siendo hora de dar un debate serio para abrirle paso a otras formas de energía y que empiecen a operar pronto. Ahora pongamos el ojo en otro lado, en los encargados de hacer la joya de Antioquia. En octubre de 2011, EPM abrió un proceso para ver quién se quedaba con la construcción de la obra. Todo iba bien hasta que algunas de las constructoras que se presentaron se comenzaron a quejar. Decían que al parecer EPM había cambiado las condiciones a lo largo del proceso para favorecer a 2 de los competidores. Los 2 ligados a empresas multinacionales que hoy tienen escándalos por corrupción. Y a las otras constructoras les pareció que eso estaba mal, porque si uno tiene unas reglas del juego y después las cambia sin mayor razón, pues está jugando sucio. Les vamos a contar las acusaciones que le hicieron a EPM. Primero, EPM les exigía a las constructoras que tuvieran un crédito aprobado y a último minuto lo quitó. Segundo, como en cualquier proceso, a las constructoras les exigen cierta experiencia. Y de un día para otro, a EPM le dio por cambiar esas condiciones. Y un bonus. 12 días antes de que se cerrara el proceso, EPM decidió que toda la información iba a ser confidencial. Es decir, suerte todos, nadie se entera aquí de nada. La tensión llegó hasta el punto de que uno de los participantes presentó una tutela para que EPM mostrara cómo era que estaba haciendo todo el proceso. A los señores de EPM se les olvidó que este debería ser un proceso que todos pueden vigilar. Lo que se viene es denso, pero si ya están bravos, van a tener todavía más motivos. De esos competidores, al final el que ganó fue el consorcio CCC, que está conformado por las empresas Coninsa Ramón, Conconcreto y Camargo Correa. Y hay varias cosas del consorcio CCC que son bien polémicas. Primero, el gerente de EPM dijo que habían elegido a CCC por su experiencia. Claro, después de haber cambiado los requisitos de experiencia. Y porque era la oferta más barata. El consorcio dijo que iba a construir la presa con 1.8 billones de pesos. Pero lo barato sale caro. Desde cuando comenzaron a construir Hidroituango se le han hecho 23 adiciones a ese contrato. Y esas
esas adiciones costaron más de 660.000 millones de pesos, lo que nos da un total de 2,4 billones de pesos. Y se suponía que no habían elegido a los otros participantes porque habían hecho ofertas muy caras. Y la del consorcio CCC terminó siendo más cara que la de cualquiera de ellos. Nos habían vendido que esto era como ir a un outlet a comprar ropa y terminamos con precios de la Quinta Avenida. Segundo, había alguien que estaba jugando en 2 equipos al tiempo y eso estaba prohibido, así como suena. El señor Hoyos hacía parte de Integral, la empresa que se ganó el contrato para diseñar la presa, por el mismo tiempo en que era directivo de una de las empresas que luego se ganó el contrato para construirla. Y eso no suena tan bien, porque eso podría haberle dado una ventaja al consorcio. Por un lado, sabría cuál era la oferta más baja y más sexy. Y por otro, ya tendría idea de cómo ir subiendo el precio poco a poco. Pero no solo es una cuestión de juego sucio. En las reglas de la licitación decía que si había una relación entre el que construía la obra y el que la diseñaba, la propuesta quedaba eliminada. En un país donde se cumplieran las reglas, EPM tendría que haber sacado al consorcio CCC del concurso. Pero así todo, se ganó la construcción de la obra. Porque sí, porque quiero, puedo y no me da miedo. Tercero, antes de Hidroituango, EPM ya le había dado un contrato a CCC para que construyera una represa. O sea, EPM ya sabía con quién se estaba metiendo. Se estaba metiendo con el constructor que entregó esa represa con más de un año de retraso y que gastó millones de dólares más de los que había prometido. Y también sabía que uno de los integrantes del consorcio, Con Concreto, ya había construido con ellos una represa en Panamá y que se demoró 9 años de más y se gastó 6 veces más de lo que prometió. A esa gran experiencia es a la que se refería EPM cuando le dio el contrato de Hidroituango. No me jodan. Y el brochazo que le falta al cuadro. Cuarto, Camargo Correa, uno de los miembros del consorcio, tiene un historial de corrupción bien sabroso. 2 de sus directivos terminaron en la cárcel por sobornar a empresas y a políticos brasileños para que favorecieran a Camargo Correa con contratos. ¿Y saben cómo se quedaban con esos contratos? Cambiando los términos de la licitación y dándole plática a funcionarios para que fueran sacando a los otros competidores del camino. Muy parecido a lo que hizo Odebrecht. La Fiscalía de Perú aseguró que Camargo Correa sobornó a un expresidente de Perú por lo mismo. Y en Colombia la Fiscalía abre una investigación para saber si Camargo Correa sobornó a empresas o a políticos colombianos para obtener contratos en este país. ¿Algo más? Ah, sí. Camargo Correa habría ocultado 85 millones de dólares en un paraíso fiscal. ¿Qué tal? ¿Cómo le resultó ese socio? Además de todo esto, 2 exgerentes de EPM terminaron siendo muy cercanos a los que están involucrados en la construcción de la obra. Juan Felipe Gaviria trabajó en Con Concreto y fue parte de la junta directiva de Integral. Y Federico Restrepo también trabajó en Integral y después asistía a las juntas de EPM como director de planeación de Sergio Fajardo. Todos con todos. Esta zona de Antioquia tiene la mala fortuna de estar plagada de sangre y dolor. Aunque en el año 69, cuando se pensaron Hidroituango, no tenían forma de saber lo que se vendría, en las siguientes décadas vino tragedia tras tragedia tras tragedia. En total fueron 62 masacres en esta zona desde los 80 hasta el 2016. Y es que lo que usted quiera se le tiene. Paracos, sí, que en solo 2 años hicieron 15 masacres. FARC, 2 frentes, que eran los amos y señores de la zona. Ejército, obvio. Y en ocasiones aliado con los paras. Incluso hoy en el país de La Paz hay 2 disidencias de las FARC que viven agarrados con el clan del Golfo por el control de las rutas de la droga. Y entre ambos se dedican a extorsionar y a desplazar a la gente. Pero también llegó al lugar el ELN y bandas criminales como los Pachelis y los Chatas, que son engendros de la oficina de Envigado. ¡Boom! El cóctel criollo por excelencia. De toda esta violencia que desde hace rato se da de manera silvestre en esta zona, surgen 2 problemas. Primero, una fiscal de Justicia y Paz se hizo varias preguntas muy sensatas. ¿Cómo, si este territorio era inaccesible por esa cantidad de matones tan encantadores, se logró la entrada de una empresa para hacer semejante obra? ¿Era la guerrilla una piedra en el zapato para el megaproyecto y lo que hicieron los paras fue calmar la zona? ¿Será que los paramilitares habrían beneficiado la ejecución de Hidroituango? Entonces, con estas inquietudes de esta fiscal, una magistrada del Tribunal Superior de Medellín pidió en 2011 que se investigara el caso. Y justo antes de que la fiscal encargada diera sus hallazgos, la trasladaron a Caquetá y no se supo nada nunca más. Esto parece indicar algo perverso, y es que las dinámicas de exterminio que desplazan a la gente terminan beneficiando estos megaproyectos. Porque cuando llegan, la zona está fantasma y no hay mayor oposición. Además, a los pocos pobladores que quedan no les quedan fuerzas para oponerse, porque ya están mamados de luchar y de resistir
toda su vida. Y el segundo problema con este conflicto es que las zonas que van a inundar y que ya se inundaron por el desastre están llenas de fosas comunes. Se estima que hay 643 personas desaparecidas que deben estar enterradas en la zona de influencia de Hidroituango. Eso generó que los familiares de las víctimas dijeran que hasta que no se encuentren todos los cuerpos no se inunda su memoria. Los casos de desaparición son muy complicados porque hasta que no aparecen los cuerpos las personas no pueden hacer el duelo y viven intranquilas. Tanto la CIDH como varios miembros del Parlamento Europeo le pidieron al Estado que no ignore esta situación, que los derechos de estas víctimas están en riesgo y que los que se oponen a Hidroituango están siendo amenazados todo el tiempo y nadie hace nada. Además, en lo que va de todo el proyecto, 4 líderes sociales han sido asesinados. Todavía no podemos decir que los mataron por la represa, pero miren que en América Latina es muy común que allí donde hay hidroeléctricas hay asesinatos. Vean, en Honduras a Berta Cáceres la asesinaron por oponerse a la hidroeléctrica Agua Zarca y a Francisco Martínez por oponerse a la represa Los Encinos. A Nilce de Sousa la mataron por oponerse a la represa Jirau en Portobelo, Brasil. A 3 activistas guatemaltecos los mataron por oponerse a 3 proyectos hidroeléctricos en el río Grande de Jocotá. Y Colombia es el tercer país en el mundo que más ambientalistas mata. ¿Y en qué estamos hoy? 1. En que hay un riesgo de una avalancha que se puede llevar pueblos enteros. 2. Aún si no hay avalancha, puede que la represa quede muy dañada. ¿Y cómo llegamos a esto? Por acelerar la obra, EPM cerró 2 túneles y dejó uno funcionando. Ese que quedó funcionando se taponó con ramas, con troncos, con tierra, etc. Y entonces la represa se empezó a llenar y llenar. Además, porque estábamos en pleno invierno, como había advertido el IDEAM. Y se llenó tanto que la represa se comenzó a agrietar. Eso es lo que sabemos y nada más. Por todo esto tenemos tantas preguntas que EPM no le ha respondido a la opinión pública. Primero, todo el proyecto quedó dependiendo de un solo túnel. Un solo túnel que si falla como falló ya sabemos lo que pasa. Segundo, ya estaba claro desde los 80s que el terreno donde se hizo la represa había que trabajarlo con cuidado. Y ahí tenemos 2 opciones. O estudiaron excesivamente bien el terreno y les salió mal la cosa sin que lo quisieran, o se confiaron y pasó lo que pasó. Tercero, sabemos que la lluvia estuvo dura y todo, pero tuvieron en cuenta lo que ya había dicho el IDEAM, que ese iba a ser el nivel de las lluvias. ¿Construyeron la presa para resistir este tipo de tormentas o para qué tipo de tormentas? Y cuarto, ¿existía un plan B en caso de emergencia? Porque lo que hemos notado es que se han tomado medidas de afán, una curita aquí, otra curita allá, mientras los pobladores van de alerta roja a alerta naranja y viceversa todos los días. La ONU dice que la información no ha sido precisa e incluso los ingenieros externos que tienen acceso a esa información no entienden qué está pasando porque no está bien explicado. El silencio ha sido tan grande que el domingo pasado el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se emberracó y dijo que EPM no estaba contando toda la verdad, que es otra manera de decir que está ocultando información. La FLIP incluso ha dicho que hay censura y que a los trabajadores de Hidroituango los amenazan para que no hablen con nadie. Súmele a todo eso que EPM es uno de los grandes anunciantes en medios grandes y pequeños de Antioquia. Entonces es mejor no decir nada si no se quiere perder el patrocinio. La gente que vive en los alrededores de la represa está muerta del susto. Sí, el proyecto importa, pero todo está generando una urgencia humanitaria. El agua se llevó las casas y los campesinos tuvieron que desplazarse. Esa misma agua arrasó todos los cultivos y no se sabe cómo van a reparar a los campesinos que terminaron jodidos, ni cómo los van a reubicar. Por ahora mandan a algunos albergues, pero esos albergues no dan abasto, reciben comida en mal estado y tienen un problema adicional. Como esta ha sido y es una zona caliente, la gente se está encontrando cara a cara con sus victimarios y sus enemigos en los albergues. Y tarde que temprano, esto va a ser una olla a presión. EPM nos envió su posición de todos estos temas mientras estábamos grabando. En la descripción de este video les dejamos un enlace para que lean sus respuestas. Esta puya hace parte de la Liga contra el Silencio, una alianza entre periodistas y medios de comunicación que lucha contra la censura en Colombia.